Mi padre siempre decía que el verdadero silencio tiene un sonido propio. No es la ausencia de ruido. Me explicaba. Sino la presencia de todo lo que realmente importa, el susurro del viento entre los altos pinos. El suave chapoteo del agua contra el embarcadero de madera. El canto lejano de un águila sobre el lago. Esa era la música que me enseñó a escuchar. Tras 30 años persiguiendo los peores ruidos que un hombre puede imaginar, sirenas. Gritos. El clic frío y duro de la puerta de una celda al cerrarse. Por fin comprendía sus palabras. Había venido al lago Plata. En el Valle de los Pinos de León. Buscando ese sonido. La cabaña era antigua. Construida por las manos de mi padre en los años 60. Con nada más que buena madera de pino y una voluntad de hierro. Los tablones del suelo seguían crujiendo en los mismos sitios de mi infancia. Cuando entraba corriendo con las botas llenas de barro. El aire olía a resina. Tierra húmeda y recuerdos queridos. Después de ser reelegido para un tercer mandato como comisario jefe de la policía local de la comarca. Me había ganado unos días para ser simplemente Carlos Mendoza. Sin placa visible. Sin radio. Solo una caña de pescar. Un café tibio y el zumbido suave de las cigarras llenando los huecos entre los pensamientos. Este lugar era mi santuario. Un trozo de España que no había sido parcelado. Regulado ni arruinado. Aquí no había carteles. Ni normas clavadas en los árboles. Solo la tierra. El lago y la promesa silenciosa de paz. Pero la paz nunca dura mucho cuando alguien como Elena Vargas anda cerca. La oí antes de verla. Un zumbido eléctrico agudo que cortó la calma matutina como un bisturí. Un momento después. Un carrito de golf del color de un limón radioactivo apareció rodando. Crujiendo sobre las agujas de pino. Al volante iba una mujer que parecía tallada en un bloque de entitlement suburbano, pelo perfectamente peinado. Ropa deportiva cara que nunca había visto una gota de sudor y ojos que escaneaban mi propiedad como un halcón buscando un ratón de campo. Llevaba un teléfono montado en un palo selfie. Con la lucecita roja encendida. Ya estaba retransmitiendo en directo. La leyenda. Imaginé. Sería algo dramático y autoimportante como protegiendo nuestra comunidad de intrusos peligrosos. Su voz era aún más afilada que el sonido de su carrito. ¿Usted ahí? Ladró. Apuntándome con un dedo de uñas perfectas. Esto es propiedad privada de la urbanización Lago Plata. No se permite pescar sin autorización. Márchese inmediatamente. No me moví. Ni siquiera giré la cabeza. Solo ajusté el agarre de la vieja caña de mi padre y observé cómo el flotador bailaba en la superficie del agua. A veces. Reconocer un problema solo lo alimenta. Su voz subió una octava. Teñida de esa indignación teatral que solo surge de quien actúa para una audiencia. ¿Me ha oído? Soy Elena Vargas. Presidenta de la comunidad de propietarios. Le he dicho que se largue de esta tierra. Detrás de ella. Dos mujeres con polos a juego susurraban a sus propios teléfonos. Con caras de indignación ensayada. Las ignoré a todas. Recogí un poco de sedal. El clic familiar del carrete como contrapunto reconfortante a sus chillidos. Esto se acabó. Voy a llamar al 112. Gritó. Alcanzando el clímax de su numerito. Está invadiendo propiedad privada. Voy a denunciar a un individuo hostil que se niega a cooperar. Ya veremos lo valiente que es cuando lleguen los agentes. Pulsó furiosamente la pantalla de su teléfono.
Yo seguí sin responder. Solo di otro sorbo al café. Mi padre me enseñó otra cosa en este mismo embarcadero: no discutes con una tormenta. Solo esperas a que pase. Ella era una tormenta hecha por sí misma. Llena de sonido y furia. Pero sin significado. No sabía quién era yo. Veía a un hombre con camisa de franela y gorra vieja. Un hombre que parecía pertenecer al pasado. No veía los 30 años leyendo a la gente. Desactivando conflictos mucho más peligrosos que este espectáculo. No veía la placa y el peso del cargo que había dejado guardado en la guantera de mi furgoneta. Estaba a punto de llamar a mis propios agentes para que vinieran a detener a su comisario. Pensaba que traía la ley sobre mí. No tenía ni idea de que durante los últimos 10 minutos yo había estado esperando pacientemente a que hiciera exactamente eso. No tenía ni idea de que yo era la ley y estaba a punto de hacerla caer sobre ella. Ahora podrías pensar que solo era arrogancia. Un hombre empujado demasiado lejos en su día libre. Dejando que su genio se impusiera. Pero esto no era cuestión de ego ni de orgullo. Lo que Elena Vargas no sabía. Lo que ninguno de sus 50.000 espectadores sabía. Era que aquella pequeña confrontación en el embarcadero era una cita que llevaba esperando toda la semana. Esta historia no empezó esta mañana con el zumbido de su carrito. Empezó 7 días antes. A eso de las 2 de la madrugada. Con una llamada a mi oficina. Mi telefonista de noche. Una buena mujer llamada María. Me la pasó a casa. Solo lo hacía para algo serio. Comisario. Me dijo con voz tensa por el procedimiento. Acabamos de recibir una pista anónima muy detallada. El denunciante informa de tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas en una cabaña abandonada junto al lago Plata. Hizo una pausa y leyó la dirección. ¿Mi dirección? ¿La de mi padre? Incluso entre la niebla del sueño. Mi mente se afiló. En 30 años de servicio aprendes algunas cosas. Los delincuentes de poca monta son descuidados y los listos son silenciosos. Pero también aprendes que una mentira tan grande y tan concreta suele ocultar una verdad aún mayor. Nadie denuncia un narcóden inexistente a menos que quiera algo de él. Normalmente. Quieren que condenen la propiedad. Quieren la tierra. No mandé ningún coche patrulla. Eso era precisamente lo que querían. Solo dije, gracias. María. Regístralo. Yo me encargo personalmente. A la mañana siguiente hice unas averiguaciones discretas. No tardé mucho. Unas llamadas al registro de la propiedad. Una revisión de las transferencias recientes y un nombre nuevo aparecía una y otra vez: Elena Vargas. Presidenta de la recién creada comunidad de propietarios de la urbanización Lago Plata. Una comunidad que no existía 6 meses antes y que ahora intentaba anexionar agresivamente todas las fincas colindantes con el lago mediante amenazas legales y acoso mezquino. Su motivo estaba claro como el agua del lago en un día calmado. Mi cabaña. Ese pequeño pedazo de historia. Era una espina en su costado. Era vieja. Rústica. No encajaba en su visión de una comunidad lacustre impecable. Cuidada y altamente rentable. No pudo comprarla. Dios sabe que mi padre había rechazado docenas de ofertas a lo largo de los años. Así que intentaba quitármela. La denuncia falsa era su opción nuclear: conseguir que la allanaran. La declararan molestia pública y luego entrar con la comunidad para incautarla amparándose en algún reglamento oscuro que probablemente había redactado ella misma el martes anterior. Era una tiburona inmobiliaria. Rondando un pedazo de la historia de mi familia.
Y decidí en ese mismo instante que no me limitaría a defenderme. La dejaría acercarse lo suficiente para enseñarle los dientes de verdad. Así que cogí vacaciones. Preparé la furgoneta. Pero metí algo más que equipo de pesca. En un viejo maletín de cuero que mi padre solía llevar guardé una copia certificada de la escritura original de 1962. Un plano catastral con líneas claras e innegables y, encima de todo, la joya de la corona, una carta notarial del promotor original fechada en 1991 que eximía de forma permanente la finca de mi padre de cualquier comunidad de propietarios pasada, presente o futura. Mi padre era un hombre listo. No confiaba en quienes inventan normas. Vine aquí sabiendo que ella aparecería. Una persona como Elena Vargas no soporta un cabo suelto. No soporta una propiedad que no controla y, desde luego, no pudo resistir la tentación de enfrentarse ella misma al peligroso intruso. En directo para todos sus fans adoradores. Yo era el cebo y sabía que picaría. Y allí estaba, interpretando su papel a la perfección. Podía oír su voz, todavía chillona y teatral, alimentando al operador del 112 con una fantasía de miedo y peligro. Sí. Sigue aquí. Está sentado ahí de forma amenazante. Le dije que creo que puede ir armado. Temo por mi vida. Miré hacia abajo al gusano que se retorcía en el extremo de mi sedal. Amenazante. Desde luego. Cada mentira que contaba era otro ladrillo en el muro de su propia prisión. Cada jadeo exagerado para su audiencia era otra prueba para el fiscal. Pensaba que dirigía una película donde ella era la heroína. No tenía ni idea de que era la estrella de una tragedia y el acto final estaba a punto de comenzar. El sonido lejano de sirenas empezó a cortar el aire. Acercándose. Era un sonido satisfactorio. El sonido de una trampa bien tendida a punto de cerrarse. Pero mientras estaba allí escuchando cómo tejía su tapiz de mentiras, aquel viejo instinto de policía en el fondo de mi mente empezó a cosquillear de nuevo. La pura desesperación de todo aquello. La denuncia falsa de drogas. El espectáculo público. El riesgo que corría parecía demasiado incluso para un robo de tierra. Parecía una distracción. Una mujer tan desesperada. ¿Qué estaba intentando ocultar de verdad? Aquella pregunta tendría que esperar. Porque en ese momento las sirenas ya no eran un rumor lejano. Estaban aquí. Eran fuertes y rebotaban contra los altos pinos que rodeaban la propiedad de mi padre. 2 coches patrulla de la comarca bajaron por el camino de grava. Sus luces azules y rojas parpadeantes pintando los árboles con trazos caóticos y pulsantes de color. Aparcaron en ángulo, bloqueando el paso. Un procedimiento estándar que de repente parecía profundamente irónico. 2 agentes bajaron. Movimientos precisos y profesionales. El más veterano. Un hombre joven pero capaz llamado Ruiz. Tomó la iniciativa. El otro era Sánchez. Un buen hombre. Sólido como una roca. Elena Vargas prácticamente vibraba de vindicación. Se arregló el polo de la comunidad. Hinchó el pecho y marchó hacia ellos como un general saludando a sus tropas. Su teléfono en alto. Captando cada glorioso momento de su victoria inminente. Gracias a Dios que están aquí. Agentes. Declaró. Su voz resonando con autoridad. Este hombre de aquí ha estado invadiendo propiedad privada de la urbanización Lago Plata. Le he pedido repetidamente que se marche y se ha negado. Ha sido hostil e incooperativo. El agente Ruiz. Para su crédito,
Fue todo profesional. Le dio un breve asentimiento. Sus ojos ya escaneando la escena. Tomando nota de mi sencillo equipo de pesca. Mi furgoneta vieja y yo sentado tranquilamente en una silla Adirondack desgastada. Señora. Lo entiendo. Dijo con voz neutra. Nos encargamos nosotros. ¿Puedo ver su identificación? Por favor. Mientras ella rebuscaba en su bolso la cartera. Todavía narrando para su directo. Ruiz dio unos pasos cautelosos hacia mí. Lo hacía según el libro. Evaluando a un posible sujeto hostil. Se movía con confianza cuidadosa. Una mano descansando suelta en el cinturón. Señor. ¿Comenzó? Voz educada pero firme. Soy el agente Ruiz de la policía local de la comarca. Hemos recibido una queja de que está invadiendo propiedad privada. Su voz se apagó. Se había acercado lo suficiente. La sombra de la visera de mi gorra ya no ocultaba mi cara. Sus ojos, entrenados para verlo todo. Por fin me reconocieron. Fue hermoso de ver. Primero un destello de confusión. Luego el reconocimiento. Su postura profesional. Tan cuidadosamente mantenida. Se irguió como un poste. Sus ojos se abrieron ligeramente. La mano que descansaba en el cinturón cayó a su costado como si hubiera tocado una estufa caliente. Detrás de él vi como a Sánchez se le caía la mandíbula. Elena, que por fin había sacado su carnet de conducir. Estaba ajena. Bueno. Exigió. Su voz chorreando impaciencia. ¿A qué esperan? ¿Van a hacer su trabajo y arrestarlo o no? El agente Ruiz no la miró. Sus ojos estaban fijos en los míos. Se aclaró la garganta y... Cuando habló. La autoridad había desaparecido. Sustituida por un tono de profundo respeto y sorpresa. Comisario Mendoza. Señor. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja. Pero cayeron en medio del triunfal espectáculo de Elena Vargas como una roca de 10 toneladas. ¿Qué? Espetó ella. Su cabeza girando de un lado a otro entre mí y el agente. ¿Cómo le ha llamado? Ruiz encontró de nuevo su voz. Un poco más fuerte esta vez. Señora. Este es el comisario Carlos Mendoza. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier quietud que el lago hubiera ofrecido jamás. Era un vacío que succionaba todo el aire del mundo de Elena Vargas. Su cara perfectamente maquillada pareció derrumbarse a cámara lenta. La certeza engreída se drenó. Sustituida por un horror pálido y boquiabierto. Su teléfono tembló en el palo. Las 50.000 personas que veían su directo eran ahora testigos de primera fila de su humillación completa y absoluta. Lentamente. Deliberadamente. Me levanté de la silla. Dejé la taza de café en la barandilla del muelle y me quité la gorra. Pasándome una mano por el pelo. Le di al agente Ruiz un leve asentimiento. ¿Todo está bien? ¿Agente? Dije. Y mi voz. Calmada y firme. Pareció tomar el mando de la escena. La señora Vargas aquí solo se ha equivocado. Caminé hasta mi furgoneta y saqué el viejo maletín de cuero. Lo puse sobre el capó. Abrí los cierres y saqué el expediente que había preparado. Parece creer que esta finca cae bajo la jurisdicción de su comunidad. Continué. Entregando un juego de documentos para que los leyera. Esta es la escritura original. Este es el plano catastral oficial.
¿Y esto? Hice una pausa. Sacando la última hoja. Es una exención legalmente vinculante registrada en 1991 que excluye permanentemente esta parcela de cualquier comunidad de propietarios para siempre. Ruiz tomó los documentos. Su entrenamiento volviendo a activarse. Los leyó con cuidado. El ceño fruncido en concentración. Después de un largo momento levantó la vista. La cara grave. Se volvió hacia Elena Vargas. «¿Señora?», dijo. Su voz ahora fría y oficial. «¿Según estos documentos?». El comisario Mendoza tiene razón. Esta es su propiedad privada. Lo que significa que usted es quien está invadiendo. Su cara. Si era posible. Se volvió aún más blanca. Pero no retrocedió. Soltó un chillido crudo y desesperado. No. Es un truco. Es una trampa. Esto es corrupción. Están todos compinchados. Su pequeño reino de normas acababa de ser borrado del mapa. Pero su reacción. El puro pánico en sus ojos. Me lo dijo todo lo que necesitaba saber. Esto nunca había sido solo por un pedazo de tierra. Mi trabajo aquí acababa de empezar. Una persona normal pillada con las manos en la masa se habría avergonzado. Habría balbuceado una disculpa. Tal vez intentado reírlo y huir a toda prisa. Una persona normal se habría callado de pura humillación. Pero Elena Vargas no era una persona normal. Su cara. Ahora de un blanco cadavérico. Se contorsionó en una máscara de rabia pura. Los chillidos empezaron de nuevo. Pero esta vez eran diferentes. Ya no eran teatrales. Era el sonido crudo y desesperado de un animal acorralado. «¡Una trampa!», gritó. La voz quebrándose. Los ojos salvajes y desenfocados saltando entre mí y mis agentes. «Esto es una conspiración. Todos corruptos. Él es un policorrupto y ustedes sus marionetas». Agitaba el teléfono. Todavía en directo. Hacia mis hombres. El mundo está viendo esto. El mundo ve su corrupción. Levanté una mano y mis agentes. Benditos sean sus corazones profesionales. Se mantuvieron firmes sin decir palabra. La observé. La escuché y aprendí. Esto no era la reacción de una mujer que simplemente había sobrepasado su autoridad. Era la reacción de una mujer cuyo castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Era pánico. El tipo de pánico que significaba que la denuncia falsa al 112 no era el delito. Solo era el intento torpe de tapar uno mucho mayor. Podría haberla arrestado allí mismo. Presentar una denuncia falsa. Especialmente una que implicaba una amenaza de armas inexistente. Era más que suficiente. Pero eso parecía demasiado fácil. Era como encontrar un solo casquillo gastado en la escena de un crimen. ¿Es prueba? Sí. Pero el premio real es encontrar el rifle del que salió. Su pánico era un hilo suelto y yo pensaba tirar de él hasta que todo el tapiz podrido se deshiciera. Le di al agente Ruiz una mirada tranquila y deliberada. Él entendió al instante. «Señora Vargas», dije. Mi voz cortando su diatriba. Dejemos a un lado la disputa por la propiedad por un momento. Tengo otra pregunta para usted. Me volví hacia mi agente. «Ruiz. Hazme un favor. Saca el expediente de aquella pista anónima que recibimos la semana pasada». ¿La de la cabaña usada para qué era? Tráfico de estupefacientes y armas ilegales.
Un nuevo tipo de miedo brilló en los ojos de Elena. Fue rápido. Pero lo vi. Abrió la boca para protestar. Pero no salió sonido. Ruiz volvió a su coche. Movimientos calmados y medidos. Podía oír la voz crepitante del operador por su radio. El mundo pareció contener la respiración. Hasta las cigarras se habían callado. Elena permanecía congelada. Sus dos secuaces pareciendo querer estar en cualquier otro lugar del planeta. Después de un largo minuto, Ruiz regresó sosteniendo su libreta oficial. Lo tengo. Comisario. Dijo. ¿Y el origen de esa llamada anónima? Pregunté. Sin apartar los ojos de Elena. Llegamos a identificarlo. Ruiz se aclaró la garganta y leyó de sus notas. Voz clara y precisa. La llamada fue enrutada a través de una serie de servidores proxy usando una aplicación de teléfono desechable. Señor. Estaba diseñada para ser imposible de rastrear. Hizo una pausa. Pero no era perfecta. Nuestros técnicos lograron aislar la dirección IP original. Apunta a un proveedor de servicios residenciales registrado en la finca de la calle del Lago 24. Dejé que la dirección flotara en el aire un momento. Dejé que ella sintiera su peso. Luego hablé. Voz baja y fría. Calle del Lago 24. Esa es su casa. ¿Verdad? ¿Señora Vargas? Si ya estaba pálida. Ahora era translúcida. El teléfono se le escapó por fin de los dedos temblorosos, golpeando contra las tablas de madera del muelle. Pero todavía retransmitiendo su cara horrorizada al mundo. La habían pillado. No solo en una mentira, sino en un acto premeditado, malicioso y criminal. Y su silencio aterrado lo confirmaba todo. Su reacción extrema no era solo por la comunidad. Era por estar directamente vinculada a aquella denuncia falsa. Una denuncia diseñada para traer toda la fuerza de la ley sobre esta finca concreta. Una denuncia diseñada para asustar a todo el mundo y mantenerlos lejos. ¿Por qué? Mientras Ruiz y Sánchez mantenían la escena segura. Les dije que iba a dar un paseo. Mis viejos instintos de policía. Los que me habían mantenido vivo 30 años. Gritaban. Sus ojos, incluso en su pánico, habían seguido desviándose casi imperceptiblemente hacia un punto concreto costa abajo. Un viejo cobertizo de barcos deteriorado que técnicamente pertenecía a la zona común de la comunidad. Empecé a caminar. Mis botas crujiendo sobre las agujas de pino. Cuanto más me alejaba de mi cabaña y más me acercaba al cobertizo, más lo notaba, el olor. Era un olor acre metálico que no tenía nada que hacer junto a un lago de agua dulce. El olor a óxido y algo más. Algo fétido y químico que picaba en el fondo de la garganta. Luego vi el suelo en un amplio arco alrededor de la parte trasera del cobertizo. La tierra estaba muerta. La hierba era de un amarillo enfermizo. Los helechos marrones y marchitos. El propio suelo parecía estéril y envenenado. Una zona muerta que llegaba hasta la orilla del agua. El aire aquí estaba quieto. Sin canto de pájaros. Sin zumbido de insectos. Solo un silencio opresivo y muerto. Caminé hasta el lateral de la estructura desgastada y miré a través de una ventana sucia y manchada de sal. Estaba oscuro dentro. Pero había suficiente luz para ver las formas, docenas de ellas. Barriles de 200 litros apilados de cualquier manera. Algunos estaban oxidados y con un fluido viscoso y oscuro goteando por los lados.
formando charcos en el suelo de tierra. No necesitaba un análisis de laboratorio para saber lo que estaba viendo. Eran residuos industriales. Vertido ilegal. El tipo de desastre tóxico que envenena las aguas subterráneas durante generaciones. El tipo de delito que conlleva cargos federales graves. Me quedé allí un largo momento. Las piezas encajando con la frialdad y dureza definitiva de un martillo de juez. La aplicación fanática de las normas. La desesperada apropiación de tierra. Las denuncias falsas de drogas. Todo era una enorme tapadera criminal. Nunca había sido por mi cabaña. Era por mantener a la gente. A cualquiera. Lejos de oler el veneno. Me volví y miré costa abajo. Podía ver a Elena Vargas todavía de pie allí. Una figura pequeña y patética custodiada por mis agentes. Pero ya no veía a una presidenta de comunidad molesta. Veía a una delincuente. Y supe. Con la certeza de un hombre que había visto este tipo de podredumbre antes. Que ya no estaba investigando solo una denuncia falsa. Estaba de pie al borde de una escena de crimen ambiental. En ese momento. De pie junto a la tierra envenenada. Todo cambió. Las vacaciones tranquilas habían terminado. La disputa personal por los límites de la propiedad era irrelevante. Una riña infantil frente a esto. Esto era más grande que mi cabaña. Más grande que la tiranía mezquina de Elena Vargas. Esto era sobre el lago mismo. El agua en la que mi padre me había enseñado a pescar. El agua en la que generaciones de familias habían nadado estaba siendo envenenada por la codicia. La ira que se levantó en mí era fría. Afilada y profesional. Era la ira de un policía. No de un propietario. Di media vuelta y caminé de regreso a la escena. Mi mente ya trabajando. Alineando las fichas de dominó que estaban a punto de caer. Activé yo mismo la radio en el hombro del agente Ruiz. Mi voz era diferente. El cansancio vacacional había desaparecido. El comisario había vuelto al servicio. Central. Aquí el comisario Mendoza. Dije. Voz dura y plana. La voz del operador al otro lado. Normalmente calmada y rutinaria. Saltó un tono. Comisario. Adelante. Señor. Necesito establecer un perímetro seguro en mi ubicación. Efectivo inmediatamente. Tenemos una situación de material peligroso en el cobertizo comunitario de la urbanización Lago Plata. Quiero toda la orilla acordonada. Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Contacten con la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Digan que necesito un equipo de materiales peligrosos aquí ayer. También consigan a un juez al teléfono. Necesito órdenes de registro inmediatas para la finca de la calle del Lago 24 y el citado cobertizo. La causa probable es vertido ilegal de residuos tóxicos. Peligro público y obstrucción a la justicia mediante denuncia falsa. Las órdenes salían de mí. Precisas y definitivas. Por el rabillo del ojo vi la cara de Elena. Una máscara de incredulidad convirtiéndose en terror absoluto. Por fin lo entendía. Esto ya no era sobre una multa o una infracción de invasión. Caminé hasta ella. Sus dos secuaces hacía rato que habían corrido de vuelta a su carrito de golf. Observando desde una distancia segura. Ella estaba sola. Custodiada por el agente Sánchez. Pareciendo pequeña y completamente derrotada. Señora Vargas. Dije. Mi voz baja. Lo que de alguna manera la hacía más amenazante.
¿Cuánto tiempo llevan esos barriles en ese cobertizo? Un sollozo ahogado fue su única respuesta. Sus ojos, que una vez brillaron de indignación, ahora eran solo pozos huecos de miedo. De acuerdo. ¿Sánchez? Dije, volviéndome hacia mi agente. Deténgala. Léele sus derechos. Ya no es una persona de interés. Es sospechosa en una investigación por delito ambiental federal. Mientras mis agentes manejaban la situación en el lago, un fuego diferente empezaba a arder en la comunidad. Las noticias en un pueblo pequeño viajan más rápido que un incendio en agosto. Y la chispa fue el propio directo de Elena. El vídeo de su humillante confrontación conmigo y su posterior detención se había hecho viral entre los vecinos. Por primera vez, la gente a la que había intimidado durante años vio una grieta en su armadura. Vieron que no era intocable. Y eso fue todo lo que hizo falta. Las líneas telefónicas se encendieron. Décadas de ira y resentimiento reprimidos salieron a borbotones. Quejas sobre multas fraudulentas. Amenazas de acciones legales. Historias de acoso. Fue una avalancha. A primera hora de la tarde se había convocado una reunión de emergencia en el centro comunitario. No era una reunión oficial de la comunidad. Era una revuelta ciudadana. Yo estaba ocupado coordinando con las agencias estatales. Pero me enteré de todo más tarde. Vi las grabaciones. La sala estaba llena. Solo de pie. El aire estaba espeso con ese tipo de ira colectiva que puede mover montañas o derribar tiranos. El primero en hablar fue don Enrique Galán. Un profesor jubilado de 72 años que había vivido junto al lago toda su vida. Se levantó. Las manos temblando ligeramente. No de miedo sino de rabia. He conocido este lago desde que era niño. Dijo. Su voz resonando en la sala silenciosa. Y he visto durante el último año cómo esta mujer, esta depredadora, lo ha envenenado. Literal y figuradamente. Miró a sus vecinos. Me multó con 500 euros porque el triciclo de mi nieto se quedó en mi propio camino de entrada. Amenazó a la señora Galán con una demanda porque sus rosales crecieron 1 centímetro sobre la línea de la propiedad. Pero eso no es lo peor. Enrique respiró hondo. Hice algunas averiguaciones después de mi encontronazo con ella. Elena Vargas no es su nombre real. O mejor dicho, es uno de varios. Hace 15 años era Elena Pérez, una agente inmobiliaria del estado vecino. Perdió su licencia permanentemente por fraude electrónico y malversación. Esta comunidad es solo la misma estafa vieja con una capa nueva de pintura. Un rugido recorrió la multitud. Pero el golpe definitivo aún estaba por llegar. Una joven llamada Sara, nieta de Enrique y contable, se acercó a un proyector que había preparado. Mi abuelo me pidió que revisara las finanzas de la comunidad. Dijo. Voz temblorosa pero clara. Lo que encontré os pertenece a todos. Una imagen apareció en la pantalla detrás de ella. Era un extracto bancario de la cuenta de la comunidad de propietarios del Lago Plata. Y proyectados para que todos los vieran estaban los gastos, miles de euros en boutiques de diseño en la ciudad. Billetes de primera clase a resorts tropicales. Pagos de un vehículo de lujo. Todo pagado con las cuotas mensuales de los vecinos y sus multas fraudulentas. Mientras la multitud jadeaba al unísono. Mi equipo, armado con las órdenes que yo había conseguido, estaba en movimiento. Era una guerra en 2 frentes. Mientras la comunidad despojaba de su poder social,
Mis agentes desmantelaban su empresa criminal. El equipo de materiales peligrosos. Ya en el lugar. Confirmó mis peores temores. Los barriles contenían una mezcla de disolventes tóxicos y metales pesados que goteaban activamente a las aguas subterráneas. El cobertizo no era solo un almacén. Era un desastre ambiental en curso. Mientras tanto, en la calle del Lago 24, mi otro equipo ejecutaba la orden de registro en su casa. En un despacho cerrado con llave encontraron todo, los registros financieros reales que mostraban la malversación sistemática. Contratos con una empresa de vertido de fuera de la comunidad que cobraba centavos por hacer desaparecer residuos tóxicos y guardado en un cajón del escritorio. El teléfono desechable usado para hacer la denuncia anónima contra mi propiedad. El rifle una semana después por fin había sido encontrado. Ella había construido un imperio sobre el miedo y la letra pequeña. Había gobernado su pequeño pedazo de mundo con puño de hierro y palo selfie. Pero aquella noche, mientras las pruebas se acumulaban y el alcance completo de sus delitos salía a la luz, la gente a la que había intimidado durante años por fin vio que la emperatriz no tenía ropa. Su reinado había terminado. Todo lo que quedaba era la fría y dura realidad de una celda y un ajuste de cuentas que se recordaría en esta comarca durante mucho tiempo. Un ajuste de cuentas. He aprendido en una larga carrera. No siempre llega con un trueno. A veces llega en silencio en el clic estéril de las esposas de un agente y la lectura calmada y profesional de los derechos de una sospechosa. El caos de la reunión vecinal se desvaneció. El rugido de la multitud se calmó y lo que quedó fue el proceso metódico y poco glamuroso de la ley. La detención de Elena Vargas no fue un espectáculo. Ya no había cámaras. Ya no había directos. Su audiencia había desaparecido. No chilló ni luchó. Todo el fanfarroneo. Toda la indignación fabricada se había evaporado, dejando atrás a una mujer vacía que parecía encogerse dentro de su ropa cara. Mientras el agente Ruiz la conducía a la parte trasera de un coche patrulla. La gente de la reunión observaba en silencio. No con vítores, sino con el alivio sobrio y cansado de una comunidad que acababa de sobrevivir a una larga tormenta. La justicia, cuando por fin llega, suele ser un asunto tranquilo. Los cargos, sin embargo, fueron cualquier cosa menos tranquilos. Pasé los 2 días siguientes en mi oficina supervisando la montaña de papeleo. La lista era larga y condenatoria: fraude electrónico, malversación de la comunidad por más de 200.000 euros, 15 cargos de presentación de documentos falsos ante la comarca. Y luego vinieron los pesados: 27 cargos federales por vertido ilegal de materiales peligrosos según la ley de aguas limpias. Cada uno con una pena que podía meterla en prisión durante una década. Para rematar estaban los cargos que habían empezado todo este lío: denuncia falsa a la policía y obstrucción a la justicia. Su castillo de naipes no solo había caído, había sido obliterado. La comunidad de propietarios de la urbanización Lago Plata se disolvió en una semana. Simplemente dejó de existir. Su autoridad desapareciendo en el momento en que su reina fue destronada. Las normas ridículas sobre dónde colocar los contenedores de basura y el color de los gnomos de jardín se convirtieron en lo que siempre habían sido: palabras sin sentido en un trozo de papel. La gente empezó a hablarse de nuevo con los vecinos. Hubo fiestas de barrio. Había un sentimiento de liberación. Como una brisa fresca soplando a través de una habitación opresiva y cargada. Di una sola rueda de prensa. Todos los canales locales de noticias estaban allí, hambrientos de una frase del comisario que había sido arrestado en su propia propiedad. Les decepcioné.
No hablé de mis vacaciones, de mi cabaña ni de mis sentimientos personales sobre Elena Vargas. Me planté ante ellos como el comisario de la comarca del Valle de los Pinos. La ley en esta comarca no es un arma para usarla en beneficio personal. Dije, mirando a las cámaras. Es un escudo destinado a proteger a todos los ciudadanos por igual. Vivan en un palacete o en una cabaña construida por las manos de su padre. Las acciones de la señora Vargas fueron una traición a su comunidad y un peligro para la salud pública. Será procesada con todo el peso de la ley. Nuestro foco principal ahora, concluí, es trabajar con la Agencia de Protección del Medio Ambiente para asegurar la limpieza completa y total del lago Plata y restaurar la confianza del público. Y eso fue todo. Dejé que los abogados y los científicos ambientales tomaran el relevo. Mi trabajo, la parte sucia al menos, había terminado. Unas semanas después volví. Aparqué la furgoneta en el mismo sitio. El aire se sentía más limpio, más ligero. O tal vez solo era yo. La cinta policial amarilla que había acordonado la orilla había desaparecido, sustituida por la valla profesional del equipo de remediación de la agencia, trabajando abajo junto al viejo cobertizo. Los sonidos de su equipo eran un zumbido bajo y constante. El sonido de la curación. Caminé hasta el muelle. Las viejas tablas crujiendo un saludo familiar. Me senté en la misma silla Adirondack. El agua estaba calmada, captando el sol de la tarde tardía de una manera que la hacía parecer oro líquido. Cebé el anzuelo. Los movimientos sencillos y practicados. Una meditación en sí mismos. Pensé en mi padre. Habría odiado el circo que se había desatado aquí. Pero creo que habría entendido lo que tuve que hacer. Me enseñó a ser un hombre tranquilo. Pero nunca a ser silencioso cuando importaba. Creía que el carácter de un hombre se medía por cómo manejaba los problemas cuando llamaban a su puerta. Lancé el sedal. El señuelo haciendo un suave plop al golpear el agua. Las ondas extendiéndose en círculos concéntricos perfectos. El sonido resonó en el silencio. El verdadero silencio. El tipo del que hablaba mi padre. El tipo que está lleno de la presencia de todo lo que importa. Un suave tirón en la línea me sacó de mis pensamientos. No era grande. Solo un pequeño mordisco. Una señal de vida. Una promesa de que el lago, como la comunidad a su alrededor, se recuperaría. Sonreí. Al final conseguí mi paz. No fue la paz fácil y tranquila que había venido a buscar, sino un tipo diferente. Una paz ganada forjada en la defensa de algo bueno. Nunca había sido sobre sus normas contra mis derechos. O su tierra contra la mía. Era mucho más simple que eso. Era sobre lo correcto contra lo incorrecto. Y en mi línea de trabajo. Esa es la única línea que realmente importa. El resto es solo ruido.